La última vez que estuviste en silencio absoluto, ¿cuánto tiempo aguantaste antes de agarrar el teléfono? No 5 minutos, probablemente ni 2. Y lo más perturbador no es que lo hayas hecho, sino que ni siquiera lo notaste. Fue automático, como respirar. Tu mano fue al bolsillo antes de que tu cabeza tomara ninguna decisión. Eso no es distracción, eso es fuga. Y tu cerebro lleva años perfeccionando esa huida. Hay un experimento que se hizo en la Universidad de Virginia que todavía me parece de ciencia ficción. Pusieron a personas solas en una habitación vacía durante 15 minutos. Sin teléfono, sin libro, sin nada. Solo una silla y sus pensamientos. La única opción que tenían era sentarse y pensar, o pulsar un botón que les daba una pequeña descarga eléctrica. Una descarga que, antes del experimento, todos habían dicho que pagarían dinero para evitar. Y adivina qué pasó. El 67% de los hombres y el 25% de las mujeres eligieron darse la descarga, solos con sus pensamientos. Prefirieron el dolor físico al silencio. Eso debería detenerte en seco, porque no estamos hablando de gente con traumas profundos ni de personas con diagnósticos clínicos. Estamos hablando de personas normales, como tú, como yo, que simplemente no soportaron estar quietas 15 minutos. El cerebro entró en pánico, y cuando el cerebro entra en pánico, busca la salida más cercana. Siempre. El problema empieza mucho antes de que existiera el smartphone. Empieza en la forma en que el cerebro humano fue diseñado para sobrevivir. Durante cientos de miles de años, el silencio no era paz. El silencio era peligro. El silencio en la sabana africana significaba que algo se había callado porque había un depredador cerca. Los cerebros que aprendieron a desconfiar del silencio, los cerebros inquietos, los que no paraban de escanear el entorno, esos sobrevivieron. Los que se relajaban demasiado, los que se quedaban quietos y tranquilos, terminaban siendo el almuerzo de algo. Somos los descendientes directos de los ansiosos. Heredamos esa maquinaria y la trajimos a un mundo donde ya no hay depredadores en el salón de nuestra casa. Pero el cerebro no recibió la notificación. Sigue funcionando como si el silencio fuera una amenaza que debe resolver. Entonces, cuando no hay ruido externo, el cerebro empieza a generar el suyo propio. Pensamientos repetitivos, preocupaciones, conversaciones imaginarias que nunca van a ocurrir, escenarios de catástrofe que tu mente construye con una precisión casi artística. Y todo eso se siente tan incómodo que la solución más fácil del mundo es meter la mano al bolsillo y abrir cualquier aplicación. Cualquiera, no importa cuál, lo que importa es que haya ruido. Aquí es donde se pone bizarro de verdad. Las plataformas que usas todos los días, YouTube, Instagram, TikTok, no son accidentalmente adictivas. Tienen equipos enteros de ingenieros y psicólogos conductuales que estudiaron exactamente cómo funciona este mecanismo de huida del cerebro y construyeron sus productos para encajar en esa grieta como una llave en una cerradura. No es metáfora. Asa Raskin, el ingeniero que inventó el scroll infinito, dijo públicamente que lo que creó es equivalente a poner una máquina tragamonedas en el bolsillo de cada persona del planeta. Y él mismo dijo que se arrepiente, pero el arrepentimiento no desmontó el sistema. El sistema siguió creciendo. El scroll infinito funciona por una razón muy específica. Elimina el momento de decisión. Antes, cuando leías una revista, llegabas al final de la página y tenías que tomar una decisión activa. Dar vuelta a la hoja o no. Ese segundo de pausa era suficiente para que tu cerebro evaluara si seguía teniendo sentido continuar. El scroll infinito eliminó esa pausa. No hay final de página, no hay momento de decisión, solo el movimiento continuo del pulgar y el flujo constante de contenido nuevo. Y cada vez que aparece algo que activa aunque sea un pequeño impulso de dopamina, un video gracioso, una noticia impactante, una foto que genera envidia o deseo, el cerebro recibe una pequeña recompensa y aprende que seguir haciendo scroll vale la pena. Es condicionamiento clásico. Pavlov, pero con teléfonos. Lo que nadie te dice es lo que ese ciclo constante le está haciendo a tu capacidad de estar contigo mismo. Cada vez que tu cerebro empieza a sentirse incómodo con el silencio y tú lo rescatas con el teléfono, refuerzas la asociación. El silencio se convierte en señal de malestar. El teléfono se convierte en alivio. Y con el tiempo, el umbral de tolerancia al silencio se reduce. Necesitas menos tiempo de quietud para sentirte ansioso y necesitas menos contenido para sentirte aliviado. Es exactamente el mismo mecanismo de tolerancia que ocurre con las drogas. No es una analogía poética, es neurológicamente el mismo proceso. La dopamina que libera el cerebro con la nicotina y la que libera con una notificación nueva operan por los mismos circuitos. La diferencia es que nadie va a mirarte mal en un restaurante por revisar el teléfono 50 veces. De hecho, todos a tu alrededor están haciendo lo mismo. La adicción se volvió la norma
Entonces dejó de parecer adicción. Y mientras tanto, algo más silencioso pero igual de grave está pasando. El pensamiento profundo necesita aburrimiento para funcionar. Esto no es filosofía, es biología. El cerebro tiene un sistema que los neurocientíficos llaman la red neuronal por defecto. Es la red que se activa cuando no estás haciendo nada concreto, cuando miras por la ventana, cuando te bañas sin pensar en nada específico, cuando caminas sin destino. Esa red es responsable de la creatividad, de resolver problemas de fondo, de procesar emociones, de construir tu identidad narrativa, la historia que te cuentas sobre quién eres y qué quieres. Esa red no puede activarse si hay un estímulo externo siempre. Cada vez que llenas el silencio con contenido, estás apagando ese sistema. Y con el tiempo, las personas que nunca se permiten estar aburridas pierden algo muy difícil de recuperar: la capacidad de generar pensamiento propio. Se vuelven consumidores pasivos de las ideas de otros, no porque sean menos inteligentes, sino porque nunca le dan al cerebro el espacio físico necesario para crear algo. Los grandes científicos, artistas y emprendedores de la historia tenían algo en común que hoy suena casi ridículo: se aburrían mucho. Einstein tenía el hábito de caminar solo durante horas sin ningún destino. Newton estaba sentado en un jardín sin hacer nada cuando la manzana cayó. Arquímedes estaba en una bañera. El patrón es consistente y no es casual. El insight, ese momento en que de repente algo encaja, casi nunca ocurre cuando estás activamente buscando la solución. Ocurre cuando le das al cerebro un momento de vacío, pero vacío incómodo. Vacío que la mayoría hoy llena antes de que pueda producir nada. Hay un dato que me parece especialmente oscuro. El tiempo de atención sostenida promedio de un adulto, según estudios de Microsoft publicados en 2015, cayó de 12 segundos en el año 2000 a 8 segundos en 2015. 8 segundos. Un pez goldfish tiene 9. Y desde 2015 para acá, el consumo de contenido corto no ha hecho más que acelerar. TikTok no existía en 2015. Los Reels de Instagram no existían. YouTube Shorts no existía. Si ese estudio se replicara hoy, los resultados probablemente serían peores. Y no estamos hablando solo de qué tan seguido miras el teléfono. Estamos hablando de la estructura misma de cómo procesas información. De si eres capaz de leer un artículo largo sin saltar al final, de si puedes ver una película sin revisar el teléfono a la mitad, de si puedes tener una conversación sin que tu mente se vaya a otro lado antes de que el otro termine de hablar. Esas no son fallas de carácter, son síntomas. Y el sistema que los produce no tiene ningún incentivo para cambiar, porque cada segundo que pasas en esas plataformas genera dinero, no para ti, para ellos. Tu atención es el producto. Tu incapacidad de soportar el silencio es el modelo de negocio. Cuanto más difícil te resulte estar quieto, más valioso eres como usuario. Eso no es teoría conspiratoria. Está escrito en los reportes financieros de las empresas más ricas del mundo. Entonces, ¿qué haces con todo esto? La respuesta obvia es usar menos el teléfono. Y sí, eso ayuda. Pero hay algo más profundo que nadie menciona. Necesitas reentrenar tu tolerancia al malestar. Porque el problema no es el teléfono en sí. El problema es que te enseñaste a ti mismo que la incomodidad del silencio es algo que hay que resolver de inmediato. Y esa creencia, una vez instalada, opera aunque no tengas teléfono cerca. La ansiedad aparece igual, solo cambia el mecanismo de escape. La gente que ha logrado reconectar con el silencio describe siempre el mismo proceso. Los primeros días son insoportables. El cerebro entra en algo que no es muy diferente al síndrome de abstinencia. Pensamientos intrusivos, inquietud física, una sensación vaga de que deberías estar haciendo algo. Y si aguantas eso sin huir, algo empieza a cambiar. El cerebro, que es brutalmente plástico y adaptable, empieza a recalibrar. El umbral de incomodidad sube. El silencio empieza a volverse neutral. Y eventualmente empieza a volverse productivo. Pero casi nadie llega a esa tercera fase porque la segunda fase dura más de lo que la mayoría está dispuesta a aguantar. Hay algo más que vale la pena decir. Esta no es una conversación sobre productividad o sobre ser más creativo. Es una conversación sobre quién eres cuando nadie te está mirando, cuando no hay pantalla que te diga qué sentir, qué pensar, qué consumir. La pregunta que el silencio hace, y por eso resulta tan amenazante, es simple y brutal al mismo tiempo. ¿Quién eres tú sin todo ese ruido? Y si la respuesta que más te asusta es que no sabes, entonces quizás esa es exactamente la conversación que llevas años evitando tener. Tu cerebro no está huyendo del silencio porque el silencio sea peligroso. Está huyendo porque en el silencio finalmente no hay dónde esconderse.